Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha causado un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento, algo que nadie vio venir, una situación que nos dejó a todos con la boca abierta. Estamos hablando de Demet Özdemir, sí, esa increíble actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y unas palabras suyas que han generado una sentencia completamente inesperada. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy les va a sorprender. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito a que le den al botón de suscribir ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Demet Özdemir es, sin duda alguna, una de las figuras más prominentes de la televisión turca, y su fama ha trascendido fronteras, llegando a muchísimos países donde sus series y su persona son adoradas. La conocemos por su energía en pantalla, su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones de una manera tan genuina que te atrapa desde el primer momento. Ha protagonizado éxitos rotundos que la han catapultado a la fama internacional, y sus fans la siguen en cada paso que da, tanto en su carrera como en su vida personal. Siempre se ha mostrado como una persona accesible, cercana a sus seguidores, y eso es algo que su público valora enormemente. Por eso, cuando algo que proviene de ella genera una reacción tan fuerte, todos quedamos atentos. Y es precisamente esa atención la que ha captado lo que sucedió recientemente. Imaginen la escena, un evento, una entrevista, una aparición pública, detalles que aún se están desentrañando. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir pronunció unas palabras. Palabras aparentemente sencillas, pero que en el contexto adecuado, con la carga emocional y la interpretación que cada uno le pueda dar, terminaron desencadenando una serie de reacciones e interpretaciones que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Estamos hablando de una sentencia inesperada, y no se trata de una decisión judicial, sino de la forma en que sus declaraciones fueron recibidas y cómo, a partir de ellas, se construyeron narrativas y se generaron conclusiones que la propia actriz, quizás, ni siquiera contempló al momento de expresarlas. ¿Qué pudo haber dicho Demet Özdemir para causar tal impacto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. En el mundo de las celebridades, una frase mal entendida, una declaración sacada de contexto o incluso una verdad dicha con una franqueza poco habitual puede volverse viral y generar un debate intenso. Y en el caso de Demet, su popularidad asegura que cualquier cosa que diga o haga sea amplificada exponencialmente. Hemos visto cómo en otras ocasiones, comentarios aparentemente inocentes de otras figuras públicas han sido analizados al microscopio, desglosados y convertidos en noticias que ocupan titulares durante días. Pero lo de Demet, según lo que se comenta, ha sido de una magnitud diferente, provocando una sentencia que va más allá de un simple comentario. Vamos a tratar de entender el contexto. ¿Dónde ocurrió esto? Fue en una entrevista para un programa de televisión, en una rueda de prensa, en sus redes sociales. Los detalles son cruciales para comprender la verdadera naturaleza de sus palabras. A menudo, la manera en que se presenta una noticia o una declaración influye enormemente en cómo la percibimos. Si fue algo dicho en un ambiente íntimo y luego filtrado, la percepción es diferente a si fue una declaración pública y consciente. La prensa del corazón y las redes sociales son expertos en tomar fragmentos de información y construir historias que, si bien pueden tener un punto de verdad, a veces se alejan de la realidad completa, amplificando ciertos aspectos y minimizando otros. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿De qué tipo de sentencia estamos hablando? ¿Fue una crítica velada hacia alguien? ¿Una confesión sobre su vida personal? ¿Una reflexión sobre su carrera? ¿O quizás una opinión política o social que resonó de una manera particular en un momento sensible? Las posibilidades son muchas y cada una de ellas puede llevar a diferentes tipos de reacciones. Si hablamos de críticas, podría haber ofendido a alguien de la industria. Si fue una confesión, podría haber sorprendido a sus seguidores por su honestidad o por la naturaleza de lo que reveló. Si fue una reflexión sobre su carrera, podría haber generado debate sobre el futuro de su trabajo o sobre la industria en general. Y si fue una opinión sobre temas sociales o políticos, podría haber dividido opiniones y encendido pasiones. Pero lo que hace que esto sea inesperado, es la reacción. Una sentencia implica un juicio, una conclusión a la que se llega. Y en este caso parece que las palabras de Demet llevaron a la gente a formarse una opinión muy fuerte, a tomar una postura, a sentenciar de alguna manera su pronunciamiento o la sí. Implicaciones de este.
No se trata solo de que la gente haya comentado, sino de que se haya llegado a un consenso, o a un fuerte desacuerdo, sobre el significado y las consecuencias de lo que dijo. A menudo cuando una figura tan querida como Demet Özdemir habla, hay una expectativa de que sus palabras sean positivas, inspiradoras o al menos cautelosas. Cuando rompe con esa expectativa, ya sea por valentía, por imprudencia o por simple honestidad, el impacto es mucho mayor. La gente se siente sorprendida, y esa sorpresa puede transformarse en admiración, decepción, controversia o incluso en una oleada de apoyo. Pensemos en la posibilidad de que sus palabras hayan tenido que ver con temas de su vida personal. Demet, como muchas estrellas de Hollywood o de la televisión turca, vive bajo un escrutinio constante. Sus relaciones, su estilo de vida, sus decisiones personales, todo es analizado por los medios y los fans. Si ella habló sobre algo íntimo, algo que antes mantenía en privado, y lo hizo de una manera que reveló una vulnerabilidad o una fortaleza inesperada, eso podría haber generado una reacción muy fuerte. Por ejemplo, si habló sobre una relación pasada de una forma que no esperábamos, o si compartió una experiencia difícil por la que ha pasado y cómo la superó, eso podría haberla humanizado aún más, pero también haber generado especulaciones o juicios. Otra posibilidad es que sus palabras hayan estado relacionadas con su carrera. Quizás habló sobre las presiones de la fama, sobre la dificultad de encontrar roles que la desafíen, o sobre su deseo de explorar nuevas facetas como actriz. Si expresó una frustración o una ambición que se percibe como inusual para alguien en su posición, eso podría haber llevado a la gente a sentenciarla como ambiciosa en exceso, o quizás como valiente por expresar sus deseos. Ahora, si retrocedemos y pensamos en la magnitud de la repercusión, la palabra sentencia sugiere que las palabras de Demet Özdemir llevaron a una conclusión definitiva, a un veredicto público. Esto podría significar que la gente la juzgó, la alabó, la criticó o la defendió basándose en lo que dijo. Imaginen que haya dicho algo que se interpretó como una indirecta a un colega, o una defensa apasionada de una causa. En esos casos, la reacción pública puede ser feroz, dividiendo opiniones y generando bandos. Lo más fascinante de estas situaciones es cómo las redes sociales magnifican todo. Un simple tuit, un comentario en Instagram, puede convertirse en el punto de partida de un debate global. Las fans de Demet y también quienes no lo son tanto, salen a expresar sus opiniones, a defenderla o a criticarla, y en cuestión de horas, una declaración aislada se convierte en un fenómeno viral con miles de comentarios, retweets y me gusta. Y en medio de todo ese ruido, a veces es difícil discernir cuál fue la intención original de la persona y cuáles fueron las interpretaciones más justas. Consideremos la inesperada naturaleza de la sentencia. Esto implica que lo que dijo Demet no era algo que se pudiera prever. No fue un comentario típico de una celebridad cuidando cada palabra. Hubo algo en sus declaraciones que rompió con las expectativas, algo que obligó a la gente a salir de su zona de confort y a formarse una opinión contundente. Quizás fue su honestidad brutal, su valentía al exponerse, o simplemente una perspectiva que chocó con lo que la mayoría pensaba. En el mundo del espectáculo, las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir carreras, destruir reputaciones, inspirar a millones o sembrar la discordia. Y cuando una figura del calibre de Demet Özdemir se pronuncia, es natural que sus palabras sean escuchadas con atención y analizadas con lupa. Lo que ha sucedido ahora es un claro ejemplo de cómo una declaración, por pequeña que parezca, puede tener un eco mucho mayor de lo que imaginamos, llevando a una sentencia pública que puede ser positiva, negativa o simplemente un motivo de debate intenso. Y este tipo de situaciones nos enseñan mucho sobre la naturaleza de la fama, la comunicación en la era digital y la forma en que construimos narrativas alrededor de las personas públicas. Nos recuerdan que detrás de la imagen pulida que vemos en pantalla, hay seres humanos con sus propias opiniones, sentimientos y experiencias. A veces esas experiencias salen a la luz de formas inesperadas, y la reacción del público es lo que define la sentencia final. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir, una vez más, ha logrado captar nuestra atención, no solo por su talento actoral, sino por el impacto de sus palabras. Que en un mundo saturado de información, una declaración sincera y sin filtros puede ser más poderosa que cualquier campaña mediática. Y que nosotros, como espectadores y seguidores, tenemos la responsabilidad de interpretar estas declaraciones con un mínimo de objetividad, entendiendo que hay muchas capas en juego. Así que, amigos, espero que esta inmersión en las esperadas palabras de Demet Özdemir les haya parecido tan intrigante como a mí.
Nos deja con la reflexión de que a veces, las mayores sorpresas vienen de donde menos las esperamos, y que las palabras tienen el poder de generar ondas expansivas que llegan mucho más lejos de lo que podríamos imaginar. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan. ¿Han seguido de cerca esta noticia? ¿Qué creen que pudo haber dicho Demet para generar esta sentencia inesperada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.